Pero ya le damos la bienvenida a Marcelo Murúa. ¿Cómo le va? Vivian Elem, Jorge Benedetti y Rodolfo Colangelo lo saludan. ¿Cómo está usted? Bueno, buenas tardes, gusto charlar con ustedes y buenas tardes a la audiencia. Bueno, lo hizo enojar el jefe de la ciudad de Buenos Aires. Digo, usted piensa como los cordobeses, estos pitucos de Recoleta que vienen a darnos examen, a pedirnos examen de cómo tenemos que gobernar. Bueno, no, digamos, no es una cuestión de enojarse, ¿no? Sino de plantear cuáles son las posibilidades de desarrollo que tiene cada una de las zonas y respecto de eso, algo que históricamente ha pasado, que el norte, el NOA en general, ha estado relegado por su deslocalización respecto al puerto de Buenos Aires, no se ha desarrollado históricamente porque es mucho más fuerte el centralismo que el federalismo en nuestro país. Inclusive, digamos, y que de ahí uno de los máximos referentes de lo que el abogar por el centralismo porteño nos venga a tratar de educar sobre cómo desarrollarnos nosotros como región o como provincia, me parece que cuando menos es irrespetuoso, y más aún si se hace desde el total desconocimiento de cómo se está gestionando esa cuestión. Por eso yo es que en algunas declaraciones le solicité que simplemente le consulte a su candidato a vicegobernador de cómo nos venimos manejando tanto Catamarca como Salta y Jujuy en lo que es la mesa del litio, para saber qué estamos defendiendo con la mesa del litio y de quién nos estamos defendiendo con la mesa del litio, y ahí claramente va a quedar establecido que en Catamarca, en Salta y en Jujuy nos regionalizamos en el afán de poder defender lo que es de las provincias, que es la gestión de los recursos naturales y de todos los beneficios que la explotación de estos recursos naturales puedan dejar en nuestro pueblo, y por ahí desde la otra postura que inclusive no tiene banderías políticas, digamos, porque hay centralismo y hay federalismo en ambos o en todos los espacios políticos, pero nosotros estamos defendiendo que la gestión y la acumulación y la mejora en el desarrollo de las comunidades se dé en nuestra provincia y no por ahí intentar trasladar parte de los beneficios al centralismo de siempre, porque se está hablando de muchas cosas que se habla sin real conocimiento de cómo se maneja, y una de ellas, por ejemplo, es la discusión que se viene dando sobre la nacionalización de los recursos, pero que es una cosa que eso estamos claramente en contra, y que repito, no nos enoja, pero sí es una cuestión que se debe de replantear sobre los referentes que vienen con total desconocimiento a emitir opiniones, que inclusive unos días después que vino Gerardo Morales y dijo que no tenía nada para criticar respecto de la política que venimos desarrollando, porque él es parte de lo que se viene haciendo. Entonces, claramente que su vicepresidente lo discutió casi 3 o 4 días después que pasó él. Ministro, y en la mesa, en la mesa que integran las provincias, se establecen mecanismos, ya no le pregunto de protección de los propios recursos de las provincias, sino mecanismos para enfrentar mejor contrataciones con empresas multinacionales o reclamos a protección de parte del gobierno nacional. ¿Cómo se charla en esa mesa? Bueno, o sea, lo que se hace cuando se buscó con la mesa es tratar de fortalecernos, que cualquier inversión que venga en torno al litio sepa que hay un conjunto de provincias, digamos, son 3 provincias, Salta, Catamarca y Jujuy, que tienen o estamos apuntando a tener políticas que vayan hacia el mismo sentido. Nosotros, las 3 provincias, producto de la normativa nacional, que en algún sentido es laxa y antigua, nosotros, todas las provincias, tenemos mecanismos para mejorar lo que es la renta minera respecto de lo que marca la normativa estricta a nivel
nacional, o sea, la ley de inversiones mineras. Nosotros en Catamarca, por contrato con las empresas, nosotros cobramos un 3,5 de la facturación, cuando lo que establece la ley por obligación de ley es el 3% del Boca Mina, que es mucho menos que el valor de facturación. Entonces, ese punto, por ahí, o no se conoce o no se difunde, y Jujuy tiene otro esquema diferente, que son esquemas provinciales que vienen a tratar de mejorar lo que la normativa o el marco normativo nacional establece. Entonces, por ahí se trata de invertir la ecuación y de hablar como que las provincias no defienden y puede ser mejor defendido desde la nación, cuando claramente todos los acuerdos provinciales son muy superadores de lo que es la normativa nacional en ese sentido. Entonces, nosotros como provincia, Jujuy y Salta, tenemos inclusive normativa que establece obligación de empleo local respecto del porcentaje total de empleo que tengan las empresas mineras. Eso hace que mucho de la inversión minera quede en la provincia con el sueldo del personal, porque también hablar de inversión minera o los beneficios de la inversión minera solo por lo que deja en términos de regalías, y no hablar de lo que importa o lo que aporta a la economía local a través de los sueldos que gana la gente, que son, dicho sea de paso, de los sueldos más altos que existen junto con el petróleo en el país, y que claramente también tienen otra particularidad que lo hace el empleo de calidad, que es el alto índice de formalidad que tiene la minería. Ministro, buenos días, ¿cómo le va? ¿Existe la voluntad política de pasar a la etapa de la industrialización del litio, es decir, a ponerle valor agregado y no solamente exportarlo así, digamos, en bruto? Y existe el desconocimiento de que se exporta en bruto cuando no es así, digamos. Entonces, partiendo de esa base, en Argentina exporta carbonato de litio, que es un producto industrial, digamos, tiene un proceso industrial, una planta, por ejemplo, como la que hay en Catamarca para producir 20.000 toneladas de carbonato, tiene un costo de cerca de $400 millones, o sea, es una planta industrial, o sea que el carbonato de litio que se exporta no es un producto ni un producto bruto, como se acaba de mencionar usted, sino que ya tiene implícito un proceso industrial que lo transforma en carbonato. A la salmuera, que es el producto en bruto, claro, la transforma en carbonato. Entonces, eso ya tiene un proceso industrial. Lo que nosotros y muchos actores, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional, estamos buscando es poder dar otros pasos en la cadena, que no es lo mismo que decir que no se industrializa. Oye, nosotros, Catamarca produce carbonato de litio hace 27 años, ¿no? Tiene un proceso industrial sobre el litio hace 27 años que solo está siendo mirado en los últimos 2 años, porque el precio del litio se ha ido a valores que antes no tenía, pero nosotros tenemos ese proceso de hace 27 años, que porque el precio era el precio natural o usual del litio en 2018, 2019, nadie lo miraba, pero ese proceso industrial nosotros lo tenemos. Estamos trabajando con ITEC, por ejemplo, la provincia de Catamarca en particular, estamos trabajando con ITEC y con YPF para dar uno o dos pasos más en esa cadena de industrialización, y estamos trabajando en términos de lo posible. Pensar hoy en hacer baterías en Argentina, por las condiciones que estamos hoy, nosotros de la batería solo tenemos el litio, el 80% de los insumos que se necesitan para la batería se tienen que importar. Claro. Se tienen que importar hoy, porque no existen en Catamarca ni en Argentina, y sí existen en África, en Asia. Entonces, la demanda de electromovilidad en Sudamérica y en Argentina no existe todavía. Entonces, para fabricar baterías en Argentina tendría que importar muchos insumos, fabricar las baterías y volver a exportar las baterías hacia otros lugares donde sí hay demanda. Entonces, nosotros lo que se está haciendo es trabajar de manera coherente y trabajar sobre el fomento a la demanda, que sería una ley de electromovilidad que fomente la electromovilidad en Argentina, y una vez que eso esté establecido,
Sí, seguramente van a venir empresas que quieran industrializar y hacer baterías en Argentina para venderla en Argentina o en la región, digamos. Entonces, hacia eso nosotros tenemos que trabajar en una ley primero de electromovilidad, y en el mientras tanto nosotros con ITEC estamos trabajando en conjunto también con una de las productoras de litio que va a empezar a producir en Catamarca, en ir al paso industrial en el cual creemos que estamos en condiciones de hacerlo y que existe mercado potencial, que es generar el material activo que se usa para hacer el cátodo de la batería, porque ese es un material que se puede hacer hoy en Argentina con casi el 90% de integración regional de los materiales con el litio y se llama LFP, el material se llama litio ferrofosfato, donde el fosfato de hierro se puede importar a escala regional desde Brasil, y ahí estaríamos en un esquema que sí es, digamos, desde el punto de vista de la balanza comercial de importación y exportación, sería un buen paso para agregarle más valor al carbonato, y tiene mercado hoy porque es un producto que se consume en el mundo y que inclusive cuando empiecen a existir fábricas de batería en el futuro en la región o en Argentina, es un insumo inicial esencial para poder generar el cátodo, que es uno de los polos de la batería, digamos. Pero eso se está haciendo de manera coherente y tratando de ir a lo que es posible en este momento respecto del contexto general. Ministro, le hago una pregunta, no la quiero cargar de cosa política, pero va por ese lado, porque recuerdo declaraciones del expresidente Evo Morales en Bolivia que señalaba directamente que el golpe de Estado que había sufrido tenía que ver con el litio o con la ambición sobre el litio del país. ¿Cómo se trabaja contra esa ambición o esa actitud de las empresas multinacionales? ¿Se pelea bien cada punto de un contrato, de un convenio? ¿Se necesitan más leyes de protección? Lo que se hace siempre es tratar de, digamos, hay un marco, como le dije hace un rato, hay un marco normativo general de la Nación hoy. Hay un código de minería nacional que marca determinadas pautas, y en ese marco las provincias siempre hemos tratado de tener recursos o soluciones superadoras respecto a ese marco. Digamos, ninguna de las provincias va a encontrar hoy condiciones que sean peores que las que marca el marco nacional general, digamos. Entonces siempre se trata de buscar mejores condiciones, se trata de pelear mejores condiciones para los locales. Hoy estamos peleando más que para los locales, que tendría que ser con Catamarca, Salta y Jujuy. Estamos peleando mucho para evitar que se importen algunos elementos que son útiles al proceso minero y que se comiencen a fabricar en Argentina también, porque claramente tenemos capacidad en la industria metalmecánica para generar o fabricar algunos insumos necesarios para la actividad, pero también, hay que decirlo con toda la letra, la minería no es política de Estado nacional, es política de Estado en las provincias mineras, pero a nivel nacional no tiene la estabilidad, o por lo menos los industriales argentinos no ven la estabilidad que, por ejemplo, tiene el campo, como para invertir en generar plantas que fabriquen insumos que claramente nos dejarían en una mejor posición respecto de la captura de recursos que vienen con la inversión extranjera directa. Eso creo que es a lo que tenemos que apuntar, más allá de los gobiernos que vengan a nivel nacional, tratar de que la política minera se establezca. Este último gobierno de Alberto Fernández es un gobierno que tiene una política minera de fomentar la actividad muy clara, pero no ha venido pasando muchas veces antes, y tenemos que ver cómo sigue después, porque eso claramente, esa inestabilidad que tiene la incertidumbre del futuro de la actividad minera en sí, genera que muchos actores que hoy claramente están capacitados en la Argentina para intervenir en la cadena del negocio, no lo están haciendo o no se deciden hacerlo. Y un ejemplo claro de eso es Australia, porque Australia exporta el litio totalmente en bruto,
más aún con menor valor agregado que Argentina, y no piensa en generar valor agregado a través de la materia, pero sí tiene todos los insumos que son necesarios hasta la extracción, son totalmente australianos. Los vehículos, las perforadoras, las cintas transportadoras y todo lo que se usa en el proceso minero es totalmente australiano. Entonces, ese esquema se logra porque la política minera tiene una estabilidad de tiempo, o los empresarios industriales ven que tiene una estabilidad de tiempo, entonces comienzan a invertir en generar insumos que claramente va a ser mucho mayor lo que quede capturado en el país respecto del total de la inversión extranjera. Entonces, todas esas condiciones nosotros en la provincia siempre las defendemos, porque siempre que hay una posibilidad de un actor local, ya sea local provincial o local nacional, que pueda insertarse en el negocio, nosotros claramente defendemos que las inversiones vayan hacia un local de manera prioritaria y recién después a insumos importados cuando no existe la posibilidad de conseguirlo acá. Esa fuerza nosotros, desde la provincia como provincia y desde la región como la mesa del litio, siempre la estamos llevando adelante. Ministro, para ir cerrando, ustedes no desdoblaron las elecciones, ¿no? O sea que van a las PASO el 13 de agosto y después a octubre. ¿Cómo ve el panorama electoral ahí en la provincia y en general? Bueno, nosotros acompañamos el proceso electoral nacional. Nosotros tenemos PASO provinciales el día de las PASO nacionales y tenemos la elección general a gobernador el día de octubre. Nosotros creemos y estamos convencidos que había que acompañar el proceso del presidente Alberto Fernández. Nosotros es un proceso que nos acompañó mucho a nosotros, que ha permitido que se produzca la regionalización de las provincias que estamos relegadas en cuanto al desarrollo, tanto en la mesa del litio como en el norte grande, y nos parecía que lo mínimo que teníamos que hacer era acompañar ese proceso, y un proceso que viene complejo. Nosotros tenemos hoy una oferta desde Unión por la Práctica, creo que tenemos una oferta a nivel provincial, que es la reelección del gobernador Raúl Jalil, de los intendentes principales de comuna de las municipalidades provinciales, y a nivel nacional con Sergio Massa, que es una oferta competitiva, que nos pone en pie de buenas posibilidades para poder retener el gobierno. En Catamarca, digamos, nosotros desde 2011 hasta esta parte, ganando todas las elecciones, inclusive aquellas elecciones que se han perdido a nivel nacional, todas hemos ganado aquí, el candidato nacional de todo en su momento. Esperamos que Unión por la Patria ganado. Ministro, muchísimas gracias por atendernos y bueno, seguiremos en contacto para ver cómo se desarrolla ahí la industrialización del litio, que bueno, que favorece a todo el país. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a usted.